decir, cómo están evaluando el desarrollo y curso en este momento de la campaña, no solo en referencia a lo que está ocurriendo concretamente con el señor Acuña, sino fundamentalmente, sí, como hemos estado conversando ahora en la mañana, se está haciendo un esfuerzo de comunicación con la ciudadanía, con la población, y tratando de decir cosas claras y concretas. Don Javier Velázquez, bienvenido. Muy buenos días. Claro, hay estas incidencias que suceden, algunas delicadas, otras que tienen una reacción como la que sucedió con el señor Acuña. Pero yo creo que en estos 2 meses de la campaña, yo creo que el proceso de la construcción de su decisión de muchos de electores que hoy día están preocupados por la mejora de los servicios públicos, de la gerencia más eficiente en toma de decisiones que son trascendentes para el país, va a tener mucho que ver con los candidatos, los temas que puedan poner en debate y los que puedan respaldarse a través de los equipos de gobierno que se tienen. En el caso nuestro decidimos desde octubre que el presidente García puso 12 puntos en la agenda del debate, algunos de ellos que ya se han decantado, como el tema de las AFP, son temas que van a tener que erigirse sobre los temas de coyuntura, de estos descubrimientos que son propios y necesarios, a medida que la ciencia permite que a través de herramientas como estas que hemos visto se puede ir transparentando la vida de quienes pretenden representar en la función pública a los peruanos. Entonces, está bien lo que está pasando, está bien que se evidencie, por ejemplo, el caso del señor Acuña. O sea, hay muchas más posibilidades en realidad de ver a los candidatos en su real fisonomía, ¿no es cierto? Así es, exactamente. Porque junto con estos instrumentos que usted menciona está la expresión de la población y sobre todo población joven. Ayer comentaba yo que el 45% del votante está entre 18 y 35%. Así es. 35 años, ¿no? Además hay otra manera de que la gente se pronuncie. Hoy día ya no basta leer el editorial del diario ni que me diga un político tal cosa, sino que pregunto a mi propio conjunto de gente, a mis amigos, a mis patas de mi generación, a mis padres, y la gente opina. La comunicación se ha vuelto más horizontal, la información se ha vuelto más vasta, y entonces yo creo que lo de abril va a ser, si bien es cierto, este tipo de incidencias tienen un impacto, pero lo fundamental es que hay hoy día un segmento social muy importante que sustenta el crecimiento y el progreso del país, que quieren que sus servicios públicos sean más eficientes y quieren que quienes los gerencien no solamente sean honestos, sino también eficientes. Por eso creo que la responsabilidad y el desafío que tienen las candidaturas presidenciales es mostrarle a este segmento que quiere que le resuelvan sus problemas el qué y el cómo pueden resolverlos y qué planteamientos tenemos, ¿no? En eso estamos nosotros, ¿no? Por todo el país distribuidos, tratando de poner en el centro de la agenda pública las propuestas programáticas que ha hecho el presidente García. Hoy es congresista Edgar Villanueva. Bienvenido. Muchas gracias, don Raúl. Buenos días. Es interesante justamente que usted esté un poco haya tenido, digamos, su licencia política en un momento dado y que ahora nos pueda transmitir cuánto efecto está teniendo todo este proceso, tanto de la administración del señor Humala como de franqueamiento político en este momento en el interior del país, en una región como, por ejemplo... Mire, don Raúl, quisiera hacer una pequeña digresión. Este problema del señor Acuña es un problema que trasciende el proceso electoral. Estamos tocando el tema ético. Y creo que si este tema, al margen incluso si sigue o no como candidato, pone en cuestión precisamente la calidad de político que hay en el país. La gente en la sierra, en mi tierra, en Apurímac, es gente muy tranquila, muy honesta, muy transparente, con muchas dificultades, con mucha pobreza, pero ve obviamente con espanto lo que sucede en el país. Los candidatos cargando mochilas enormes, ¿no?, de corrupción, y ahora aparece el tema de
de este plagio enorme, que lamento en realidad porque yo conozco al señor Acuña, es amigo personal, hemos sido colegas congresistas, pero por eso trasciende este hecho al problema puramente electoral. Esto cuestiona en sí la calidad de la política que se hace en el país. Y creo que es en ese nivel que hay que empezar a cuestionar, y la población, tanto del interior del Perú como de la costa, de la sierra, de la selva, cuestiona este hecho. Y seguramente se pronunciará. No podemos permitir que en el país siga, digamos, la impunidad, o en todo caso haya pretensiones incluso de representar al país si no se tiene una conducta, ¿no es cierto?, desde el pasado. Al margen de las cuestiones personales. Acá es un problema que se pone sobre la mesa en el país si vamos a no actuar con ética, si vamos o no a actuar frente al pueblo con transparencia. Y ese es un tema que creo central. Desde la sierra, don Raúl, mi pueblo que sufre, tiene graves problemas, ahorita hay una enorme sequía, ¿no? Ve con perplejidad lo que sucede. Y hay una cosa contradictoria. Y con pesimismo también, ¿no es cierto? ¿Cómo? No confían los políticos. No, es verdad. Toda la clase política, llamada clase política, está totalmente desprestigiada. Y arrastra a todos, lamentablemente. A los buenos, a los malos, a los regulares. Entonces hay que cambiar esto, hay que transformar esto. Y para eso se requiere precisamente recuperar el tema, la cuestión ética en la política. Si no se recupera eso, no vamos a avanzar en el país. Esa es la idea, ¿no? ¿Y cómo está la campaña en provincias? Porque usted, señor Villanueva, es candidato al Congreso por la lista de PPK, pero por Apurímac. Sí, ¿Cómo? por Apurímac. Y nosotros estamos bien concentrados en Lima y vemos de cerca lo que ocurre en Lima. ¿Qué está pasando en provincias? ¿Se está haciendo una campaña limpia? ¿Están llegando los candidatos a Apurímac a ofrecer sus ofertas, a plantear sus ofertas? Sucede un fenómeno, Patricia. Resulta que en el Perú, a nivel de los departamentos, y en particular en Apurímac, las cosas son frías desde el punto de vista del movimiento político. ¿Por qué? Qué interesante. Porque resulta que hay un cronograma, ya, cosas que no había antes, ¿no? Antes se hacían campañas 6, 7 meses antes. Ya estaban de alguna manera designados los candidatos al Congreso, ¿no?, con anticipación. Entonces empezaban las campañas enormes y con gastos enormes, esfuerzos enormes. Ahora todos están esperando el 10 de febrero para recién arrancar su campaña. Yo estuve hasta hace 2 días en mi tierra y hablaba con los amigos, hablaba con mi grupo político, con los amigos, los pecausas, ¿no? Y le decía, mira, todas las cosas están frías, arrancará de febrero. Tiene su lado positivo. Sin embargo, el tema nacional sí está presente. Hay otro apurimeño, sin embargo, que está en campaña, porque es el vicepresidente de la fórmula del APRA con el PPC, no un antiguo presidente regional, David Salazar. David Salazar. Bueno, ¿y qué le dice él sobre Apurímac? Perdón. Sí, no, está bien. Adelante. Deja planteada la pregunta porque vamos a hacer la pausa, pero culminas. Sí, no, y nada más quería que nos diga del señor Velázquez, que aunque él es norteño, ¿qué cosas sabe usted de la manera como se sigue la campaña desde el punto de vista de los Andes centrales, puesto que hay un vicepresidente apurimeño en la fórmula de la que usted forma parte? Hacemos una pausa y continuamos. A la vallencano que tiene también que hablar bien el de... tema de David Salazar, yo puedo contar una experiencia personal que vivió cuando él era presidente regional, yo era primer ministro. Y creo que lo rescatable de David es que él era un hombre comprometido con el modelo de desarrollo. Pueden sus adversarios cuestionar, es un hombre que tuvo muy claro la tarea que tuvo que desarrollar en los 4 años. Y es una de las razones por las que hemos convocado. Tiene una visión de lo que debe ser consolidar un Estado unitario y no de aquellos que creyeron que, pues, siendo elegidos en ese entonces presidente regional, eran pequeños estados federales o reyesuelos. Y en ese sentido, por los indicadores, más que por lo que digan sus críticos, por los indicadores económicos y sociales, su región tuvo un importante progreso. Entonces, lo otro lo podrán cuestionar algunos detractores. Tengo entendido que antes de integrarlo a la fórmula presidencial, nosotros evaluamos también su
sus antecedentes al paso por la gestión pública, y es un profesional que tiene un concepto moderno y cree en el modelo. Yo creo que es un importante aporte para la propuesta que estamos haciendo. O sea, creo que el gran desafío en los próximos años es organizar bien a los gobiernos regionales para que se integren en lo que debe ser este impulso que tenemos que dar, este nuevo impulso que tenemos que darle al crecimiento, al progreso en el país. Y en ese sentido, esa ha sido la razón por la que lo hemos convocado. Huancavelica como Lambayeque, de donde yo procedo, tienen sus dificultades. Y yo quiero contestar algo de lo que había dicho el amigo Villanueva con relación a la pregunta que le hizo Raúl. Yo creo que desde octubre a la fecha, en las regiones, los peruanos le ponen atención a las propuestas de los candidatos, y lamentablemente, te lo digo, lamentablemente, una vez que se inscriben las fórmulas presidenciales, por Lambayeque son 19 listas de 5 candidatos y a casi 100 personas, y muchos ofreciendo o comprometiéndose a cosas que no la van a poder hacer, o mostrando el perfil de un parlamentario que no compatibiliza con las funciones que uno tiene. Y justamente ese es el gran desafío que debemos tener ahora de quienes representamos a las regiones, de poner en el centro del debate propuestas problemáticas y el rol que debe cumplir un parlamentario en ese escenario de los gobiernos regionales. También lo digo como autocrítica, la función del parlamentario en la región se ha visto relativizada, claro, con el tema con las funciones que tienen hoy día los gobiernos regionales. Porque no maneja plata, pues. Exactamente. Entonces, como no tenemos iniciativa de gasto, yo creo que lo fundamental es que, en mi apreciación modesta y mi experiencia, es que el Parlamento tiene que seguir consolidándose, tiene que levantar esa carga negativa que tiene de desconexión básicamente con las regiones, porque muchos por ganar le ofrecen la construcción del hospital, de la carretera, y luego eso queda como letra muerta porque son elegidos. ¿Y por qué es que no pudieron hacer cuando fueron gobierno lo que está proponiendo ahora, es decir, articular mejor la relación entre el gobierno central y los gobiernos regionales? ¿Por qué fallaron en eso? Ustedes como APRA. Yo creo que no hay que ver todo como negativo. Los municipios tienen más de una centuria, son consustanciales con la vida republicana. En cambio, los gobiernos regionales tienen apenas 12 años. Sus equipos humanos y su infraestructura todavía está en un proceso de formación. Yo recuerdo que en el quinquenio que gobernamos, el Ministerio de Economía apenas le podía dar 2 funcionarios a través del PNUD para que puedan ayudar, por ejemplo, en el tema de contrataciones y en el tema de gestión. Hoy día veo que también hay un mayor esfuerzo. Esto irá madurando en la medida en que veamos el país con una visión integral. Y, por ejemplo, aunque parezca algo simbólico el que le hayamos cambiado el nombre a los presidentes regionales, esa decisión y de la no reelección, que creo que fue un exceso, está generando ya una nueva fisonomía de integración de los gobiernos regionales. Va a hablar ahora el ingeniero David Salazar, que ha sido aludido y que quiere pronunciarse. Ingeniero, muy buenos días. ¿Qué tal, don Raúl? Muy buenos días. Le concedemos el espacio, por favor. Y bueno, no llegué a escuchar en realidad los comentarios, pero quería indicarles que ayer estuvimos en el Congreso reunidos con el Consejo Directivo Ampliado de la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales, y hay una preocupación respecto de la promulgación de una ley, de una, digamos, modificación a la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales para que se reconozca, ¿no?, como una instancia a este, digamos, espacio que es la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales, como se reconoce en la Ley Orgánica de Municipalidades a la Asociación de Municipalidades del Perú. Creemos que la presencia nuestra en la fórmula presidencial de Alianza Popular es justamente constituir una alianza, ¿no?, ser aliados de las regiones, de los gobiernos locales, ¿no?, y contribuir pues a que haya una mejor articulación del gobierno central con estas instancias de gobiernos subnacionales. El conocimiento que tenemos de la realidad del interior de nuestro país, de las provincias, de las necesidades que tienen nuestros hermanos del campo, ahora, por ejemplo, afectados por el problema del fenómeno del Niño. No se está declarando en emergencia cuando hay miles y miles de hectáreas que están perjudicando a los agricultores.
hay cosas que lamentablemente a veces desde Lima no se ven. La presencia de un, digamos, candidato en una fórmula presidencial, por lo menos don Raúl nos da este espacio de poder decir qué están haciendo por nuestros hermanos agricultores que en muchas zonas del país ahora se ven afectados por el problema del cambio climático, ¿no? Muy bien. Sí, muchas gracias, ingeniero. Un saludo a David. Estaremos en la competencia como es natural, pero quisiera aclarar una cosa, Raúl. Es lamentable que suceda hoy en Apurímac. Acá tengo yo el decreto supremo 088-2015 que declara en emergencia 25 provincias de las 82 que hay, 25 distritos de las 82 que hay en Apurímac, entre ellas en Andahuaylas 3 distritos, Pacobamba, San Jerónimo, Pacucha. Se ha venido una calamidad, la sequía, no se declaró emergencia a todos los distritos y todos los distritos ahora están afectados. Y mire usted, este papel vacío no sirve para nada. Y yo estoy plenamente de acuerdo con Pedro Pablo Kuczynski cuando dice: no queremos declaratorias de emergencia líricas. Esto es lírico. No ha llegado a Apurímac un solo centavo y tenemos ya ahora recién contabilizados en 2 provincias, lo que es Andahuaylas y Chincheros, ya tenemos más de 65.000 hectáreas arrasadas. Tanto arrasadas, muertas este año para así todo muertas, no hay, cultivo. La gente no va a tener que comer y no hay en realidad ningún aporte del gobierno central. ¿Qué dice el gobierno central a través de estos decretos supremos que son puro papel en tinta? ¿Sabe qué? A los gobiernos locales, usen ustedes su dinero, ¿no?, para cubrir las emergencias a 25 distritos. ¿Y qué significa eso? Usar de 150.000 soles, perdón, don Raúl, 150.000 soles de fondo de compensación que recibe un distrito como San Jerónimo, Pacucha, para atender emergencias de 10.000, 12.000 personas. Es absurdo. Por eso yo estoy de acuerdo con que no se trata, como decía Pedro Pablo Kuczynski, de solo lanzar un decreto supremo vacío, sin contenido y sin presupuesto. Exigimos presupuesto. Nosotros que estamos a la búsqueda de ver lados positivos o algunos aspectos interesantes en este proceso electoral, es indudable que hay 2 cuestiones que son fundamentales, sobre todo porque van a ser las dificultades del próximo gobierno. Uno primero es que tiene que revisarse el proceso de regionalización y que además en términos electorales una de las cosas que hay que analizar es si en efecto los partidos y movimientos regionales pueden seguir tan autónomos y no pertenecer a partidos políticos establecidos a nivel nacional, en primer lugar. Pero en segundo lugar, y ese es un elemento interesantísimo a debatir y es muy constructivo e importante, pero en segundo lugar, no deja de ser un buen indicador que la mayoría de las nominaciones de las listas para presidentes y vicepresidentes estén figurando expresidentes regionales, porque eso también es una forma de ilustración y educación a la inversa, es decir, que la región se haga presente en el pensamiento y la tarea ejecutiva central. Eso es fundamental, don Raúl, y ahora que está Edgar, que compartió el Parlamento del 2001 al 2006, creo que los que promovimos la puesta en marcha del proceso de descentralización, obviamos algo fundamental. ¿Y qué es lo que ha generado en el año que ha pasado? Un descrédito del proceso de descentralización. Yo sí creo que ese es el mejor camino para generar un país con justicia. Nosotros les conseguimos, sobre la base de los departamentos, elegimos los gobiernos regionales con cargo a integrarlos posteriormente, no pusimos incentivos favorables y no perversos, y segundo, es que nos preocupamos en dar funciones, competencias, pero no controles. Entonces nosotros lo que hemos visto en los últimos 48 meses es cómo los gobiernos regionales, estas autoridades regionales que creyeron que eran pequeños estados, que estaban por encima de la Constitución y del jefe de Estado, han desbordado en corrupción. Y lo que primero que ha evidenciado el sistema es que no tiene controles. Los gobiernos regionales han rebasado los controles legales, se han rebasado fiscales, la Contraloría. ¿Por qué? Porque la Constitución no tiene controles constitucionales. Un ministro, cuando infringe la Constitución, puede ser destituido por el Congreso. O un ministro, como el ministro de Trabajo, que maneja el 10% del presupuesto que maneja Ancash,
sí puede ser acusado constitucionalmente por comisión de un delito de función. Entonces, yo creo que el gran desafío que tiene que haber es cuál es la fisonomía de gobiernos regionales que queremos para este Estado unitario que hemos consagrado. Y el modelo que hemos recogido es el modelo español. En España, actualmente, la Constitución del 78 española sí establece controles constitucionales. Permite que el jefe de gobierno pueda ir al Congreso, pueda explicar, por ejemplo, la problemática de una autonomía y pedirle autorización con una mayoría calificada para intervenir en esos gobiernos regionales. Nosotros hemos visto este triste espectáculo, por ejemplo, de ver el actual Contralor, después que matan al señor Nolasco, recién manda 14 auditores a la región. Sí, pues. ¿Por qué? Porque han rebasado. Y lo otro es cómo hacemos que los presupuestos que manejen las regiones, o sea, las políticas sectoriales regionales que son encargadas por el gobierno nacional, se integran en una sola. Y creo que ese es el sentido y el mensaje que enviamos a aquellos que estamos preocupados en que los gobiernos regionales se integren a políticas de carácter nacional. Ese es el gran desafío, ¿no? El de la articulación de estas dos instancias. Lamentablemente tengo que interrumpir. Solamente un minuto estricto. Un minuto estricto. Para mí que el problema es, la discusión central es, no somos ni un país federal, ni somos un país unitario, finalmente, porque el presidente no tiene poder sobre los gobiernos regionales. Lo que hay que hacer es generar esta figura donde el presidente tenga presencia, ¿no? Y para eso me parece positivo lo que ha planteado PPK. Es decir, un ministerio que coordine con los gobiernos y finalmente sea dirigido por el presidente de la República. Porque si no, no somos república unitaria. Ese es un gran problema. Ese también suele ser un mal increíble que Perú. Presente tal problema, creemos un ministerio. La verdad, los ministerios son un monumento a aquello que no se puede hacer. No, es un ministerio de coordinación realmente, que es lo que falta, ¿no? ¿Qué es lo que falta? Muchas gracias, la verdad, gracias, y suerte, por supuesto, en el proceso. Son las 9:22, vamos a hacer una pausa y en cualquier momento escuchamos al doctor Aníbal Velázquez, ministro de Salud.